Desde que el santuario se inauguró, cada día los israelitas iban al santuario con sus ofrendas, confesando sus pecados de forma frecuente a Dios. Estos pecados eran perdonados, sin embargo, de cierto modo eran transferidos al santuario. Una vez al año, el 10 de Tishri, que era allá por septiembre y octubre, se hacía el gran día de la expiación anual. Ese día era declarado sábado ceremonial y era uno de los 7 sábados ceremoniales que habían en el año. A estos sábados son los que se refiere Pablo en Colosenses 2:14 al 16. Estos sábados ceremoniales caían en distintos días de la semana y perdieron su validez con el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando el velo del templo se rasgó en dos. Estos sábados ceremoniales eran distintos al sábado semanal que se encuentra en los 10 mandamientos. La ceremonia del día de la expiación era muy solemne. Todo el pueblo era convocado e invitado a afligir sus almas. Ese era un día de ayuno y de autoexamen, porque en ese día todos sus pecados confesados serían finalmente expiados y eliminados del santuario, según dicen los versos 29 al 31 de este capítulo. Para esta ceremonia se necesitaba un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto de parte del sumo sacerdote que ofrecería la ceremonia. Además, por parte de la congregación se necesitarían 2 machos cabrillos para la expiación y un carnero para el holocausto, dice el verso 5. En total eran 5 animales, de los cuales 4 de ellos iban a morir y uno iba a quedar vivo. De los 2 machos cabrillos se echaba suerte sobre ellos y uno era para Dios y este era inmolado y el otro era para Azazel, símbolo del mal, y este el que quedaba vivo. Esta era una ceremonia totalmente distinta a todas las demás, única en el año, y este capítulo pues la describe exactamente cómo se hacía. Después que Aarón hacía el sacrificio a favor suyo con el becerro y con el becerro, hacía el sacrificio en su favor y todas las otras cosas que incluía. Luego inmolaba el macho cabrío para Jehová como expiación por el pecado de todo el pueblo de Israel. Y esa sangre era llevada atrás del velo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos, que habían sido violados durante todo el año por los pecados del pueblo. Saliendo del lugar santísimo, purificaba el lugar santo y posteriormente salía hacia el altar, al patio, al atrio, donde estaba el altar de los sacrificios, y en la parte de afuera, juntando la sangre del macho cabrío con la del becerro que él ya había matado, untaba los cuernos del altar que estaban en las esquinas del altar. Finalmente, el sacerdote oficiante se lavaba y terminaba así todo lo concerniente a la purificación del santuario. Una cosa más faltaba. En el atrio estaba el macho cabrío vivo que había quedado para Azazel. El verso 20 y 21 dicen así: cuando haya acabado de expiar el santuario, el lugar santísimo, y el tabernáculo de reunión, que sería el lugar santo, y el altar, que sería el atrio, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Es notable la repetición de la palabra sobre en estos 2 versos. Todos los pecados que habían sido confesados por los israelitas durante todo un año eran transferidos del santuario al animal que estaba vivo, el macho cabrío, para Azazel. Estos pecados eran colocados sobre él y debía ser conducido al desierto a una distancia muy lejana donde finalmente este animal moría. Este acto aún está en el futuro y simboliza el día en que Jesús venga a la tierra habiendo purificado el santuario celestial y coloque en Satanás todos los pecados confesados del pueblo de Dios. En todo pecado hay 2 culpables, Satanás el tentador y nosotros los consentidores cuando caemos. En nuestro caso tenemos el privilegio de confesar nuestros pecados, los cuales son transferidos al santuario celestial. Cuando Cristo acabe la obra de limpieza en dicho santuario, entonces transferirá todos estos pecados al instigador
y provocador que es Satanás, y él será echado al horno de fuego y azufre con sus ángeles y cargará con dichos pecados confesados. Finalmente, Aarón o el sumo sacerdote oficiante tomaba los dos carneros y hacía los holocaustos, uno por él y uno por el pueblo, y con eso terminaba todo el evento de ese día de la expiación. Aquí vemos la gran importancia de confesar nuestros pecados a Dios de forma constante y diaria. Pecado no confesado debe ser cargado por nosotros y recibiremos la misma suerte que Satanás. Por eso es que la Biblia nos invita constantemente: venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, trabajados, llenos de pecado, que yo os haré descansar. Y la promesa es: si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante que nosotros podamos confesar nuestros pecados a Dios constantemente, diariamente. Dice Proverbios 28:13, que el que los confiesa así alcanzará misericordia. Es un capítulo lleno de muchos significados teológicos. Y como ya dijimos, esto tiene un impacto todavía en el futuro cuando Jesús venga y coloque sobre Satanás los pecados de todos aquellos que aceptaron a Jesús y que confesaron sus pecados a Él, y entonces Satanás cargará finalmente con su culpa. Que Dios te bendiga y te deseo que pases un lindo día.